Muy buenas tardes, estimados compañeros docentes, estimados estudiantes. Mi nombre es Marlio Daniel Perdomo y junto con el equipo de formación docente, el profesor Emerson Oyola y el profesor Fabián Turriago, somos los responsables de llevar a cabo los procesos de formación docente para este periodo 16-4 de 2025. En este sentido, pues es un gusto darle la bienvenida a esta jornada de capacitación que, como les digo, hace parte de un plan de formación del programa de economía y que es el cual es liderado por el doctor Diego Fernando Molano. Para ponerlos en contexto, pues en el año 2024 se identificaron una serie de necesidades o problemáticas en el interior del programa de economía. Se hizo una consulta a todos los docentes sobre sus intereses acerca de su formación, de su actualización. Entonces, de ese ejercicio lo que se evidenció fue una prioridad totalmente clara y era el fortalecimiento de los procesos de investigación. Por lo tanto, hoy, 14 de noviembre de 2025, vamos a desarrollar una cuarta capacitación, es una cuarta entrega. Esta es denominada como estructura EIMRID y productos derivados. Esto con el apoyo del doctor Cristian David Plaza Pérez. El doctor Cristian David Plaza Pérez, él es biólogo, es magíster y PhD en fitopatología. Él es docente del programa de agronomía de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECAPMA. Él actualmente orienta los cursos de fitopatología y biología celular y molecular y actualmente está reconocido ante MinCiencias como investigador junior. Entonces, doctor Cristian David, un gusto saludarlo. Gracias por aceptar la invitación y yo voy a estar aquí apoyándolo con la presentación. Vale, profe, muchas gracias. Por favor, me indica si me están escuchando. Hola. Sí, señor. Sí, ¿Sí? Lo señor. estamos escuchando. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, profe, pues muy buenas tardes. Como el profe Marley lo anunció, mi nombre es Cristian David Plaza. Yo soy docente adscrito a la escuela CADMA, desde aquí, desde SEAT Florencia. Y pues agradezco al profe por hacerme esta invitación para compartir con ustedes este espacio, donde básicamente lo que queremos es abordar o explorar parte del ejercicio de investigación que hacemos nosotros desde la escuela. Digamos que para efectos de esta jornada he decidido llamarlo de la experiencia docente a la publicación científica, un ejercicio práctico de investigación aplicada con enfoque IMRD. Y básicamente lo que queremos realizar aquí, pues en conjunto, es justamente un ejercicio de investigación aplicada que nos ayude a entender la dinámica de investigación más que una jornada como tal de capacitación, sobre todo porque en investigación la investigación más que teoría se aprende es haciendo y lo podemos hacer en cualquier tipo de espacio y vamos a verlo entonces cómo lo vamos a hacer el día de hoy en estas 2 horitas que tenemos de capacitación. Esto nos permitirá, pues a través de un proceso participativo en el que vamos a estar ustedes y nosotros activos en esta dinámica, avanzar en la elaboración de un eventual, por llamarlo así, artículo científico desarrollado aquí por nosotros, siguiendo esta estructura IMRD, que es una estructura, digamos, de formato internacional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cuál es el propósito de este espacio? Justamente desarrollar esta investigación participativa en tiempo real, porque lo vamos a hacer aquí, incluso se está grabando, para identificar justamente cuáles son esas barreras que enfrentamos los docentes y estudiantes, en este caso lo direccioné al programa de economía, porque fue desde donde se nos hizo la invitación, en, en términos de publicación científica. Pero eso lo vamos a aprender juntos, entre todos. ¿Cómo vamos a hacer una investigación basada en esto? Y lo que esperamos es poder desarrollar entonces este producto, que es una estructura de manuscrito que se pueda llegar a publicar más adelante, ¿por qué no? Entonces lo que queremos aquí es realizar como un diagnóstico significativo justamente que refleje esos desafíos, sobre todo individuales, de la percepción de cada uno de los docentes, como parte de esas limitaciones, digamos, institucionales que inciden en la producción académica, que lo han manifestado, pues en lo que acaba de decir el profesor, que se ha identificado como una de las necesidades.
Entonces podemos avanzar, profe. Entonces, para hablar puntualmente del producto final, lo que vamos a realizar, redactar, obviamente basados también en herramientas y recursos que tenemos hoy en día como la inteligencia artificial, es la redacción justamente de este artículo que lo vamos a trabajar en colectivo bajo la estructura IMRD, que este documento pues aportará la contribución individual y grupal que va a combinar análisis tanto cuantitativos como cualitativos derivadas de diferentes métodos de investigación y que llevarán entonces una introducción que básicamente lo que nos ayuda es a contextualizar el problema basados en lo que les acabo de mencionar de las dificultades o las limitaciones que han identificado los docentes del programa de economía. La metodología que lo que hace es explicar cómo se recolectan esos datos para contar con la rigurosidad técnica y científica que exigen las publicaciones. Vamos a hacer también en tiempo real el análisis de esos resultados y vamos a hacer una discusión muy breve de lo que encontremos el día de hoy. Como les digo, la idea fue organizar un taller en el que podamos participar todos. Profe, adelante, porfa. Yo sé que a veces es un tanto cliché y que se escucha mucho que toda buena investigación parte de una pregunta simple pero significativa. Y en realidad es así. Recuerden que todo fenómeno es susceptible de investigación. Podemos investigar absolutamente todo siempre y cuando estructuremos para que el rigor científico nos permita tener ese soporte. Todo parte de la base de una observación, que en este caso supongo yo que son los procesos de autoevaluación que ustedes desarrollaron en el interior del programa, donde pudieron identificar justamente esas limitaciones que tenían y que nos trae el día de hoy aquí. Entonces la pregunta en ese caso sería, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esas limitantes? Necesitamos identificar el por qué esos indicadores continúan bajitos y no han comenzado a aumentar. Para eso necesitamos recolectar información que nos ayude a entender eso, analizarla y finalmente puntualizarla entonces en un escrito. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Profe, por favor, adelante. Vamos a comenzar entonces entendiendo cómo vamos a estructurar esa pregunta de investigación, para lo cual les pido por favor, tomen sus teléfonos celulares, escaneen este código y me ayuden respondiendo a la pregunta que hay allí. Yo voy a permitir, profe, compartir, yo no sé si puedo aquí compartir la ventana o la pantalla completa. A ver. Sí, ahí lo estamos Puntualmente, viendo. ¿sí? La pregunta que les debe aparecer a ustedes es, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan docentes y estudiantes? Entiendo yo que también hay estudiantes del programa. Bueno, aquí la pregunta no la alcancé a puntualizar porque en principio creí que era para todo el SEAD, pero vamos a puntualizarlo entonces para del programa de economía. Hay de esas paletitas. De Sería la UNAM. interesante dejarla como tal para docentes y estudiantes que enfrentan los docentes y estudiantes de la UNAC, podría ser, ¿cierto? Bueno, sí, Ajá. sí, profe, de la UNAM. Recuerden que el formulario es anónimo. Buenas tardes. Hola, sí, profe. Discúlpame, docente Ángela Ávila. Estoy tratando de escanear el documento, pero no me lo registra. No sé si hay la posibilidad de que envíes el link por el chat para poder ingresar. Ajá. Sí, profe, les voy a enviar el link aquí por el chat también. A ver. ¿Dónde está? Pero este es el chat del profe Marlio. Ay, no sé cuál es el chat de aquí. ¿Cómo lo abro? El chat, aquí creo que es este. ¿Me indican, porfa? Él tiene, el cuestionario tiene 3 líneas. En caso de que requieran, por favor, vayan llenando el consecutivo, llenan una línea, llenan otra, llenan la siguiente, ¿sí? Lo que queremos es identificar entonces con esto es un método de investigación que se llama nube de palabras, que nos ayuda a tener o a encontrar una tendencia sobre cuál es en este caso, esas dificultades, que las podemos ver todos en tiempo real.
metodologías de los proyectos, falta de interés, rigurosidad científica, acercamiento de los docentes, centros de investigación, falta de tiempo, que también es muy común. A medida que ustedes van respondiendo, digamos que el software va haciendo las agrupaciones de las palabras para darnos una tendencia un poquito más clara. Multitareas, falta de experticia, desconocimiento tal vez en los procedimientos para publicación, no se conocen las revistas también. Listos todos para que avancemos. Lo que quiero es que podamos identificar allí entre todos cuáles son esas dificultades que como colectivo del programa de la UNAD, miren cómo se va marcando una tendencia. ¿Sí lo ven allí? Falta de tiempo. Motivación aparece ahorita, falta de interés, falta de horas, que también es tiempo, sobrecarga laboral, totalmente de acuerdo, desinformación. Este primer ejercicio es un ejercicio diagnóstico que nos va a permitir identificar cuál es esa primera percepción que tienen los actores sociales o actores educativos que comprenden esta investigación. Este es un ejercicio de investigación participativa, lo estamos haciendo nosotros como investigadores, pero ustedes también están haciendo parte de esta investigación. Este es un método, digamos, muy común en investigación social educativa que nos permite entre todos construir ese conocimiento. Y para que ustedes puedan fijarse, a partir de un ejercicio simple como esta invitación que nos han hecho, comenzamos a hacer un ejercicio de investigación muy interesante que cuenta con toda la rigurosidad para ser publicable. Este es el primer paso para este ejercicio de publicación. Entonces vamos a avanzar. Básicamente lo que nos muestra aquí la nube de palabras es claro, mírenlo, falta de tiempo, o sea, falta de tiempo y falta de interés. Pero necesitamos identificar cuáles son esos factores o esas variables que nos están llevando justamente a esta problemática. Entonces voy a dejar de compartir para que por favor me ayude nuevamente con la presentación en la diapositiva en la que estamos. No sé si alguien tenga una pregunta hasta este momento. ¿Estamos claros en el ejercicio que estamos adelantando? Sí, estás realizando un diagnóstico para saber cuáles son los principales inconvenientes de los docentes en investigación. Exacto. Exactamente. Entonces, tenemos ese diagnóstico, esa primera identificación, ¿no? Que la pudimos observar todos. Básicamente, lo que apelamos los docentes es falta de tiempo, desmotivación y falta de interés, pero ahora necesitamos identificar un poquito con más certeza de dónde surge todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? Cuando uno está realizando una investigación, ya tuvimos ese primer diagnóstico, ya podemos identificar la tendencia de esa pregunta de investigación. Entonces, lo que viene después es comenzar a recolectar la información ya con toda la rigurosidad científica y académica del caso. Entonces, definimos la pregunta de investigación. Ahorita debemos considerar lo que se conoce como instrumentos de recolección de datos, que sería el siguiente apartado dentro de esa estructura IMRD. ¿Recuerdan? Esa primera parte introductoria es donde se problematiza justamente ese fenómeno que está ocurriendo, se justifica de cierta forma a través de esta primera tendencia, y lo que viene ahora es recolectar la información para poderle dar soporte a esto. En este caso, en investigación social o investigación educativa, nosotros recurrimos a la aplicación de instrumentos, ¿sí? Diferente a lo que se aplica, por ejemplo, en mi área en biología, donde nosotros trabajamos con diseños experimentales o diseños muestriales en laboratorios o en campo. Eso es un tipo de investigación. Esta investigación educativa utiliza este tipo de instrumentos. ¿Para qué nos sirve un instrumento? Es una herramienta metodológica que se utiliza para obtener información que sea válida y que sea fiable para entender un fenómeno. En este caso, profe, les pido por favor, escanear
A ver, El este enlace link. del formulario, profe, ya lo acabé de colocar en el chat. Ah, ok, listo. Para que por favor también lo vayamos abordando, les voy a explicar rápidamente y vamos entonces a continuar con el ejercicio de investigación participativo, ¿sí? El instrumento en este caso tiene tipos de preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas tipo Likert son esas que van en escala, en el que se mide el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una pregunta específica, donde nosotros podemos evaluar, por ejemplo, percepciones o frecuencias o a diversos enunciados que estemos planteando desde la investigación. ¿Y esto se hace para qué? Para facilitar justamente el análisis estadístico y que haya comparación, podemos hacer diferentes comparaciones. Si hay estudiantes aquí nos están ayudando a responder la encuesta, vamos a hacer los comparativos o incluso dentro de los docentes vamos a poder evaluarlos también. Y preguntas de tipo abierta que proporcionan información un poco más contextualizada y profunda que nos pueden ayudar después a organizar matrices o ciertos significados que emergen mediante, que no se tienen o no se pueden indagar a través de las preguntas cerradas. Este tipo o esta combinación los permite una caracterización, digamos, integral para, en este caso, definir cuáles son esas barreras de publicación. Quiero, por favor, para hacerlo dinámico, si alguien de alguno de los profes que está participando nos puede ayudar compartiendo pantalla para que todos verifiquemos cómo vamos a diligenciar ese cuestionario, que en este caso es el instrumento de nuestra investigación. O profe Marlio, no sé, profe. Vamos Hola, entonces a compartir hola, yo le pantalla. puedo colaborar. Bueno, Gracias. Si queremos iniciar, mientras ustedes van diligenciándolo. ok. Lo primero que encontramos cuando trabajamos con investigación social, con actores sociales o actores educativos, es decir, con seres humanos, es que debemos tener total certeza de que la persona está voluntariamente manifestando interés en participar de una investigación. Y es la primera pregunta que les aparece a ustedes allí, o más bien el primer enunciado, que nos dice: este cuestionario forma parte de una investigación participativa desarrollada durante el taller, que tiene la denominación de la experiencia docente a la publicación científica, un ejercicio práctico de investigación aplicada con enfoque IMRD, orientado en el CEAT Florencia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pues desde aquí es donde estamos justamente llevando a cabo este ejercicio. La información recolectada será utilizada exclusivamente con fines académicos de manera anónima y confidencial. Su participación es voluntaria y no tiene consecuencias evaluativas ni administrativas, ¿no? Para que, por favor, requerimos que se conteste el instrumento con total confianza, que ustedes abiertamente puedan darnos ese diagnóstico. El cuestionario no incluye nombres, el cuestionario no incluye registros, entonces si acepto voluntariamente, pues pasan a la siguiente sección del formulario. Y básicamente esta primera sección lo que busca es hacer una caracterización de quién nos está ayudando a identificar entonces quién hace parte del actor activo de esta investigación, que en este caso es docente. Bueno, profe, en este caso por hacer el ejercicio vamos a conocer un poco sus respuestas, ¿no? Pero si usted quiere, podemos, en caso de que quiera que sea totalmente anónimo, lo podemos pasar a, por ejemplo, a un rol mío, no sé, de algún profe. Hay una mano levantada, profesor Jefferson. No sé si, es que yo veo aquí la mano levantada del profe Jefferson y por eso pregunto, pero no sé si quedó levantado o no. Sí, el profesor Jefferson Piamonte tiene la manita levantada. No sabemos si de pronto quiere hacer algún aporte. Bueno, parece que no. Sí, entonces, profe Marlion, ¿me puede ayudar, porfa, proyectando el instrumento para que los profes puedan diligenciarlo de manera anónima, pues para que ellos abiertamente lo puedan hacer? Lo que quiero es abordar qué datos son los que estamos nosotros solicitando aquí, ¿no? El rol dentro de la universidad, explorar los tiempos de vinculación, y aquí comenzamos entonces la indagación, digamos, más directa o profunda. Si han publicado alguna vez un artículo científico o en algún documento de divulgación. Si su respuesta es sí, para que por favor nos indiquen cuál. Pasamos al siguiente.
Y aquí vienen entonces las escalas tipo Likert, que son estas que nos van a... ¿Sí, profe Sí, Jefferson? discúlpame, por levantar la mano colgué, pero sí tengo una pregunta. Es que estoy acá llenando el formulario y dentro de la hoja 3, pues aparece como, o sea, todas las preguntas son como en desacuerdo. Entonces, si yo le marco 1, ¿quiere decir que sí estoy en desacuerdo o que no estoy en desacuerdo? Ya que la estás proyectando, puedes mirarla así, a ver si estoy entendiendo bien. Exactamente. Entonces la escala tipo Likert es lineal y nos va a ayudar a medir justamente esa percepción. Entonces, por ejemplo, poseo formación formal en metodología de la investigación. 1 en ese caso sería como no poseo. Y 5, desde mi percepción propia, poseo suficiente información, ¿sí? Siempre va de menor a mayor en Sí, pero cantidad. sería la siguiente. Ujú. Esa está clara, la siguiente es la que no, esa. Comprendo adecuadamente la estructura IMRD para redactar artículos. En caso de que definitivamente no la comprenda, puede poner 1 y de ahí en adelante lo que usted considere o estime es su grado de comprensión sobre la estructura de los artículos, IMRD. Sí, no, qué pena, la siguiente. Ajá. La Conozco siguiente. las... Ajá. Esa, ¿Cuál, profe? comprendo adecuadamente la estructura de MRE para redactar artículos. O sea, si no la comprendo, marco 1. Exacto. Y conozco las normas editoriales más usadas de APA, si no las conozco 5. No, si no las conoce, 1 siempre. Si no conoce, si no comprende, si no identifica, si no tiene claridad, siempre 1. Y cuanto más claridad o cuanto más comprenda, 5. Listo. Y qué pena, Cristian, la siguiente. ¿Cuál? Ahí, por ejemplo, tengo claridad sobre cómo formular objetivos. O sea, si no tengo claridad, sería 1. Exactamente. Ya. ¿Qué queremos indagar allí? Si han tenido esos primeros acercamientos con ejercicios de investigación, con la redacción de un objetivo, con la redacción de una pregunta problema, con la identificación de la pregunta de investigación, si identifican cómo estructurar una metodología en un estudio científico, si han tenido manejo, tienen dominio, por ejemplo, de los análisis estadísticos de manejo de software, pues hay diferentes, no tanto para investigación cualitativa como para investigación cuantitativa. Podemos darle siguiente, profe, por favor. Estos cuestionarios generalmente toman tiempo. Recuerden que la información, de hecho, si ustedes lo ven hoy en día, las grandes fintech se dedican o se hacen multimillonarias vendiendo la información de nosotros como usuarios. Cada registro que nosotros hacemos en alguna aplicación, sea la que sea, de redes sociales, de las que utilizamos en el teléfono, nosotros estamos directamente entregándole nuestros datos al sistema. ¿Qué es lo que ellos hacen? Evaluar justamente cuáles son esos patrones, sobre todo de consumo que nosotros tenemos. Ese es un ejemplo. Es valiosísima la investigación social y en este caso investigación educativa porque nos ayuda justamente a identificar o a ser parte a encontrar estas soluciones a estas problemáticas que se manifiestan. Ahorita en esta sección 4, lo que necesitamos identificar son condiciones institucionales y motivacionales que hacían parte, recuerdan, de esa nube de preguntas que aparecía por allí, falta de tiempo, falta de horas, falta de motivación, desinterés y demás. Entonces, necesitamos también que ustedes por favor respondan si cuentan con tiempo suficiente, si ustedes sienten que la institución fomenta o reconoce la publicación de artículos, si ustedes han recibido o no tutoría para la redacción, si hay algún incentivo académico o económico que lo lleve a uno a querer hacer producción o si por el contrario es considerado una sobrecarga, si hay espacios institucionales para que ustedes puedan divulgar esos resultados de investigación. Yo le pediría a profe Marlio para no sesgar allí, si es posible marcar 3 en todas las casillas para que quedemos allí como en el promedio, ¿vale? Y que cada uno de los docentes marque honestamente, recuerden que es anónimo, para que podamos avanzar. ¿Listo?
Ahora, porfa, suba, profe, un momentico, dificultades percibidas para publicar. También esta es una sección específica en la que necesitamos identificar esa palabra grande que apareció allá, tiempo. ¿Consideran ustedes que tienen o que les falta tiempo por carga laboral o académica que les permita hacer publicaciones? Allí había una también, dificultad para identificar revistas adecuadas, que hacía parte de esa nube de palabras que apareció allí. Desconocían las revistas. Si se desconoce o se conocen los procesos de indexación y de evaluación, la evaluación a doble ciego, de pares a doble ciego que manejan las revistas, las bases de datos de indexación, por ejemplo, la que manejamos en Colombia, que es Publindex, o las que se manejan en el exterior, Latindex, Sismago, Scopus. Si ustedes consideran que tienen limitaciones de redacción científica, si hay algún tipo de dificultad para acceder a bases de datos, y sobre todo, muy importante, si consideran que tienen dominio limitado del inglés para publicación internacional, y más ahora, como cuando somos una universidad acreditada que nos exigen tanto del factor de internacionalización o de visibilidad nacional e internacional que nos lleva o nos obliga a publicar en otros idiomas, pues puntualmente en inglés, que es como el más utilizado en el mundo. Si ustedes consideran también importantísimo, recuerden que las actividades de investigación no se desarrollan de manera individual y sí de manera colaborativa, de forma interdisciplinar, que es lo que más enriquece. Pero si ustedes consideran que el trabajo colaborativo entre docentes e investigadores es bueno o no, también es una buena percepción. Hay muchas personas que generan ansiedad y frustración ante el miedo al rechazo editorial, que es lo más común. Uno estructura con mucho esfuerzo y dedicación todo su artículo, su manuscrito, lo envía a la revista y cuando llega a la primera revisión viene desbaratado. Estando uno de buenas le dice aprobado con correcciones mayores y va uno a ver las correcciones mayores y es prácticamente hágalo otra vez. Eso cuando llega así, ¿no? Cuando llega y dice no se lo aprobamos, vuelva y hágalo. Entonces mucha gente comienza a sentir ese miedo o esa inseguridad, pues por esa sensación de frustración. Y si hay cultura o no investigativa en el entorno académico en el que nosotros nos encontramos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? Creo que están muy juiciosos los profes respondiendo, está todo silencio, lo cual está muy bien, ¿no? Sí, hasta el momento vemos que el formulario es como muy claro. María Ángela tiene la mano levantada. Muy buenas tardes para todos. Ahí me escuchan. Yo tengo una duda, es que ahorita se me fue la conexión un momentico. En la sección 7, sí, sección 7, donde dice qué factores personales o institucionales facilitarían su participación en procesos de publicación científica, y aparece solo opción 1. O sea, no sé si es que de pronto pensaban proyectar esta pregunta con selección múltiple. Yo creo que me quedó mal. Y sí, quedó solo o no, si quedó como mal configurada, o si la dejas abierta, entonces para que se nos refleje la opción de poder escribir. Ajá. Listo. Entonces no sé si para continuar marco por el momento esa opción 1 o... En efecto, ayer era pregunta abierta. ¿Dónde tengo yo ese formulario? Okay. Me tocaría Sección ingresar. 7. Sí. Para entonces poder no dejarlo. sé si al momento que realices el ajuste se borren aquí algunas o tengamos que volver a ingresar, no sé. Sí, no, esa se altera. Pero es que, a ver, ¿dónde está el formulario? Para poderlo... Bueno, esa pregunta la vamos a retirar. No la vamos a analizar porque en efecto era abierta. Sin embargo, profe, ¿puede volverlo una sección, porfa? Gracias, profe, por el aporte, ¿vale? Bueno, sí, señor. En esta sección 6 lo que queremos identificar son estrategias y oportunidades. Recuerden que los problemas al final se traducen en oportunidades de mejora. Si tenemos falencias y estamos un poquito flojos, allí tenemos que concentrarnos en mejorar y hacer parte de los procesos de evaluación continua de las instituciones y en general de cualquier organización o cualquier empresa. En nuestro caso,
pues está mediada o regulada por el Ministerio de Educación Nacional a través de las visitas que se hacen para renovaciones de registros calificados o para renovaciones de acreditación o cuando se va a presentar uno por primera vez a acreditación de alta calidad de los programas. Siempre le preguntan a uno cuáles son esas oportunidades que ustedes identifican de mejora. En este caso, esta es una oportunidad muy buena. Si no tenemos un muy buen indicador de publicación, vamos a identificar por qué y cómo lo podemos mejorar. Entonces, aquí es donde vienen las preguntas para ustedes. ¿Ustedes consideran que es útil recibir talleres prácticos que nos ayuden justamente a llegar a la redacción científica? ¿Hay algún tipo de grupo institucional de apoyo editorial que facilitaría justamente estos procesos de publicación? Colaboración interinstitucional es importantísimo. La ciencia se hace de manera interdisciplinar y con otros equipos de trabajo, no solamente con los nuestros. Eso enriquece el proceso investigativo porque cada grupo de investigación en una geografía tiene un sistema, un método de trabajo. ¿Consideran ustedes que los estudiantes deberían integrarse más, de manera más activa a estos procesos y que no quede solamente a cargo de los docentes? La universidad debería promover revistas propias y repositorios abiertos en el entendido de que la universidad cuenta con varias revistas que incluso están indexadas en Publindex, ¿sí? Pero lo que no sabemos es si se incentiva que nosotros mismos docentes del programa o de la universidad publiquemos allí mismo. Siguiente, porfa. Aquí vienen preguntas abiertas. Yo quisiera, por favor, que nos tomemos unos 10 minutos, de 10 a 15 minutos, para que logremos responderla lo más abiertamente posible, justo. Este tipo de preguntas abiertas nos llevan a un análisis que es de tipo cualitativo, más que hacer algún tipo de descripción estadística. Además, lo que nos ayuda es justamente a definir mejor esas percepciones, esas concepciones, a veces imaginarios. En este caso, sobre un asunto puntual, que es esas limitaciones que nosotros consideramos se presentan en el caso de la publicación en economía, ¿no? O bueno, como lo establecimos de manera abierta para el CEAD o para la UNAD. Entonces, ¿qué se les preguntan? De acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes, que es particular, es individual, ¿cuál consideran ustedes que es la principal barrera para publicar estos artículos científicos en la institución? Y sobre todo, ¿qué propuesta concreta haría usted para fortalecer la cultura de publicación científica en el programa? Profe, dele siguiente a ver si hay una sección después de esto o ahí termina. Póngale un punto o alguna cosa, por favor. Listo. Profe, mientras ustedes están respondiendo allí, lo que voy a hacer es ir al Excel que me genera el formulario para ahorita compartírselos y a partir de allí, que son las respuestas de nuestro instrumento, poder hacer el análisis de la información.
Hasta el momento vamos en 16 respuestas al formulario. Profe Marlio, ¿cuántas personas estamos participando hoy para tener una idea de más o menos qué tanto tiempo debemos esperar? Bueno, tenemos una participación en este momento de 33 personas. Yo veo que más o menos los profes han estado contestando el formulario y bueno, regalémosle un minutico más de pronto, un minutico, 1 o 2 minuticos para ver si culminamos y hacemos el ejercicio del análisis. Hola, buenas tardes. Buenas Tutores, qué tardes. pena, es que no alcancé a coger el código QR. ¿Ustedes me lo podrían compartir, por favor, para tomar nuevamente y responder la encuesta? Gracias. Sí, tú puedes del chat, por favor, ve al chat que aparece el enlace del cuestionario. Ahí está, le puedes dar clic directamente. Ah, ok, perfecto. Regálame 5 y ya respondo. De igual manera, comentarle a los profes que ya en un minutico voy a estar compartiendo también el enlace de la asistencia y la evaluación de este evento, también para que por favor nos apoyen con sus daticos. También voy a dejar aquí el nombre del evento porque lo solicita el formulario. Profes, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario hasta este punto? Van 16 respuestas en el formulario y aparece aquí 36 personas conectadas. Pues yo sí tengo una pregunta mientras tanto, mi profe Cristian. Sí. Pues, ¿qué tan común es que devuelva un documento? Generalmente las revistas dan 3 tipos de respuestas, ¿cierto? Uno que puede ser aceptado, otro puede ser aceptado con ajustes, entiendo yo, y otro que es rechazado. Generalmente son esas tres. Generalmente, desde su experiencia, ¿qué sucede cuando le marcan a uno como un aceptado con ajustes? Generalmente, ¿en qué la está uno como embarrando, digámoslo así coloquialmente? Digamos que eso es muy subjetivo en el entendido de que, bueno, cuando uno Profe identifica la tiene el revista. micrófono apagado. ¿Aló, me escuchan? Aló, 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 aló. Sí, yo lo escucho. Sí se oye, yo también lo escucho. ¿Sí? No, no le estamos escuchando, profe Cristian. Yo sí le estoy escuchando. Hola, creo que la mayoría me escuchan, creo que solo el profe Yo Marlio. reporto, Sí, se yo escucha. reporto audio. Yo reporto audio. También se escucha. Profe Marlio, ¿me escucha? Que los demás profes me dicen que sí. Profe Cristian, Aló. Hola, profe. veo que está hablando, pero no lo escuchamos. ¿Será que el profe no nos escucha a ninguno de nosotros? Profe Mario, sí lo escuchamos. Yo escucho a Cristian y escucho a Yo estoy Mario escuchando, perfectamente. a todos los estoy escuchando normal.
¿Qué hago? Profe, ¿me escucha? Disculpe, profe, y si le escribe la respuesta. Sí, señor. Sí, gracias, profe. Escribe. Bueno, pues no sé si les parece que les pueda responder a ustedes la pregunta que me hace el profe aquí mientras él tal vez ajusta allí el audio en relación a lo que él me decía. Creo que sería pues aprovechando estos minutos. En relación a lo que él decía, las respuestas que dan las revistas, pues es muy raro en verdad que le digan a uno aprobado tal cual uno envía el documento. O sea, en verdad que yo no sé, yo como que no lo he visto hasta ahora. Generalmente y dependiendo, o sea, sí, generalmente es muy común que si le aprueban a uno el documento se lo aprueben con ajustes, ¿no? Y vienen ajustes menores y ajustes mayores. Generalmente cuando uno hace el envío a la revista, el primer filtro es que uno haya cumplido con las exigencias formales. Formales es el formato que cada revista exige para que se monte el manuscrito para ellos hacer esa evaluación inicial. Entonces, si uno cumple con eso se llama directrices para autores que cada revista tiene, ya les dice, tienen que montarlo en un documento Word con este tipo de letra, con este espaciado, debe tener estos ítems que generalmente incluyen todas, introducción, el modelo IMRD, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, pero cada revista entonces tiene unos tópicos o unos ítems que se deben cumplir dentro de cada una de estas temáticas. Entonces ellos, el primer filtro evalúan eso, que usted lo mande allí, que las citaciones de la bibliografía se hagan como ellos lo solicitan, y a partir de allí, entonces el primer filtro, ellos aceptan el manuscrito para enviarlo a pares. Generalmente la rigurosidad estadística, científica, exige que esa evaluación se haga a doble ciego, es decir, que uno como autor del manuscrito no conozca a quién se le envió y que la persona que recibió el documento para evaluación tampoco sepa de quién proviene. Y generalmente, pues dependiendo, se asignan 2, 3, 4, 5 evaluadores. Es muy difícil que se apruebe sin observaciones porque cada persona tiene una perspectiva y una visión del método diferente. Entonces, generalmente lo que uno hace es comenzar a atender una a una las recomendaciones que van llegando hasta que el editor jefe considere que uno atendió todas las exigencias que se hicieron para finalmente darle a uno el aceptado en la publicación. Luego viene un proceso de diagramación en el que la misma revista organiza cómo se va a entregar finalmente el manuscrito. Muchas veces lo que hemos podido identificar es que las personas intentan comenzar la escritura o la diagramación directamente como cuando ve uno los artículos ya publicados y en realidad no es así. Generalmente se entregan en texto plano, corrido y luego al final, cuando ya ha sido todo aprobado, es que se comienza a organizar para que quede de una manera visualmente atractiva, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profesora María Adelaida. Bueno, profe, adelante. Profe, yo tengo una inquietud digamos, en ese sentido, uno puede adelantar como la estructura o ya con sus resultados de esa manera, ¿cierto? La estructura IMRD. Y ya cuando, o sea, es que mi duda es que yo digo, uno puede ir avanzando, pero de pronto también sería interesante poder conocer cuáles son los lineamientos para la publicación en una revista, para, digamos, ir, como lo dijera yo, como ir redactando esos resultados o presentando ya todo el artículo según esos lineamientos de la revista. O lo aconsejable es, digamos, cumplir con toda esta estructura y ya cuando busquemos la revista, volver a hacer ajustes sobre esas, digamos lo que tú dices, que unos manejan norma APA, otro puede ser IEEE o no sé qué más normas se estén manejando. Ajá. Sí, pues eso ya queda, digamos, a criterio de cada investigador. Lo que sí es cierto es que la estructura IMRD es universal, es internacional, se maneja siempre. Ya las cuestiones, como les digo, de forma del documento, pues, aunque uno no lo crea, gastan bastante tiempo. Entonces,
Lo ideal es, sí, bueno, uno tiene esa estructura general, pero ya identificar la revista, ir directamente a las directrices para autores, que vamos a hacer el ejercicio más adelante para que ustedes lo revisen, y comienza uno a organizarlo así. Porque por lo menos que es frustrante en esa pregunta que hacíamos allí, que la revista le diga a usted que no, rechazado, entonces tiene uno que buscar otra revista y la otra revista le exija a uno directrices totalmente diferentes. Entonces vuelva y organice el documento a la formalidad que exige esa revista, que se mantiene todavía en la estructura, pero a veces cambia el tipo de letra, el interlineado, las márgenes, el tipo de citación, que las figuras vayan, hay unas que piden que la figura vaya corrida en el texto, vaya enunciando figura, hay otras que dicen que no, que vaya solo texto y las figuras luego al final. Pero pues más allá de eso son cuestiones ya que sintetizan o que concluyen al final la última parte del ejercicio. Lo interesante aquí es que podamos entender, identificar cómo hacer un proceso de investigación. Lo quise traer aquí para mostrarles a ustedes cómo a partir de una pregunta simple y sencilla se puede generar un ejercicio de investigación. Podemos hacer investigación de todo lo que nosotros consideremos, todo es susceptible a investigación. Y qué mejor que aprovechar estas 2 horas de espacio, hora y media, no sé cuánto dure, para que lo podamos generar. Sobre todo cuando trabajamos con personas, porque el tiempo de las personas es valiosísimo, incluso lo podemos cuantificar. Si identificamos cuánto vale el valor de hora de cada una de las personas que estamos aquí, vamos a saber más o menos cuánto nos cuesta este espacio, ¿sí? Entonces, para no desaprovecharlo y para intentar abordarlo de la mejor forma posible, fue que quise traer esto muy práctico, más que una capacitación teórica, porque al final lo que necesitamos es nosotros mismos comenzar a hacer el ejercicio. Bueno, entonces, aquí hay 21 respuestas. Voy a descargar el formulario y lo envío aquí por el chat, ¿vale? Y a partir de ese formulario, entonces seguimos haciendo el resto del ejercicio. Permítanme, lo voy a descargar aquí. Nos vamos con lo que hay. Voy a compartírselo a ustedes por aquí, por el chat. Descargar cuestionario. Ahí en el chat está el formato plano de las respuestas. Sin embargo, quiero, si alguien nos ayuda a compartir, no, perdón, esto sí me toca a mí, porque creo que el formato está aquí, permítanme, yo intento. Es que no sé por qué a mí me está dando problema aquí, pantalla completa. Por favor, me indican si les compartió. Sí, profe. ¿Sí? Cuando yo creo el formulario, en este caso, que tendría como la lideranza de la investigación y el instrumento, digamos, yo tengo la administración del instrumento, que en este caso es un formulario de Google. Recuerden que los instrumentos ustedes los pueden llevar también de manera física, a través de encuestas que se pueden llenar a mano, pero pues hoy en día todo tiene que pasar por software, ¿no? Entonces, en caso de que lo lleven a mano, entonces después habría que digitalizarlo para poder ponerlo en los software para análisis. ¿Qué nos permiten estos cuestionarios de Google, de Microsoft? Pues tenerlo ya digitalizado e incluso el mismo cuestionario hace los análisis, obviamente tendencias y exploraciones, sobre todo muy descriptivo, muy básico. Después lo lleva uno a otros programas o incluso con inteligencia artificial. Aquí los que les quiero mostrar es de las 21 respuestas cómo se hace ese primer análisis descriptivo, ¿no? Podemos verificar que el 90% de los participantes que hay aquí son docentes, apenas un 9.5% son estudiantes. El tiempo de vinculación se puede denominar reciente, prácticamente la mitad tiene entre 2 y 5 años de vinculación aquí con la universidad. Aquí una tendencia, miren, mitad de las personas no ha tenido o no ha publicado algún artículo científico de divulgación, por tanto hay un potencial de prácticamente la mitad del grupo sobre el cual podemos llegar a impactar en este ejercicio. En relación a los tipos de publicaciones, la mayoría, a ver, dice ninguno. En revistas institucionales y en revistas indexadas nacionales. Hay un potencial muy grande para publicación en revista internacional porque solamente el 9.5% pues manifestó haber publicado en una revista extranjera, lo cual nos permite siempre, recuerden que siempre los problemas hay que verlos como oportunidades de mejora. Poder apuntarle a los
al factor de internacionalización de visibilidad nacional e internacional. Y bueno, aquí vienen entonces las descripciones en gráficos de barras de las secciones que tienen esas escalas tipo Likert, ustedes lo pueden ver aquí. Pero digamos que esa es una descripción básica de lo que realmente se puede llegar a analizar a través de esta información que, como les menciono, es valiosísima por cada uno de los investigadores. En este caso, todos, por ser un trabajo, una investigación que se podría denominar acción educativa de tipo exploratorio, todos hacemos parte de la investigación. Está la persona quien lidera el ejercicio, pero en este caso cada uno de los actores educativos hace parte de la investigación. Afortunadamente, miren, la mayoría conocen las normas editoriales APA, tienen claridad sobre cómo formular objetivos y respuestas de investigación y demás. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando solamente los gráficos de barras que genera automáticamente el formulario, pero necesitamos hacer mejores análisis. Y luego vienen entonces las respuestas abiertas, donde se manifiestan pues lo que ustedes han respondido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Por favor, profe, ¿puede proyectar la presentación nuevamente? Claro que sí, profe. En ese ejercicio IMRD, introducción, metodología, resultados y discusión, en este tiempo, casi una hora, ya abordamos los dos primeros ítems. La introducción, que es justamente identificar el problema y justificar el porqué de la necesidad de realizar esta investigación, en este caso puntualmente para conocer o comprender mejor las limitaciones que tenemos los docentes de economía para la publicación científica. Y dos, la metodología que establece justamente cómo vamos a colectar esos datos. Lo hicimos a través de un instrumento de colecta de información que tiene preguntas tipo abierta y preguntas cerrada que nos permiten medir, cuantificar esas percepciones, pero también analizar y hacer reflexiones. Entonces, ¿a qué vamos ahora? La tercera, que son los resultados. Y para ello, entonces, continuamos con el taller. Bueno, aquí cómo vamos a analizar entonces esta información. Esa escala tipo Likert, o Likert también, dependiendo cómo se quiera pronunciar, nos va a ayudar digamos, a analizar de manera cuantitativa la información. Nosotros podemos de ella generar análisis descriptivos, por ejemplo, medias, desviaciones estándar, gráficos de barra, que fue lo que ustedes vieron allí, pero también se pueden hacer otro tipo de análisis. Y de las preguntas abiertas, lo que nosotros podemos analizar de manera cualitativa, porque allí ya no hay mediciones, es encontrar palabras claves o temas recurrentes que se pueden visibilizar en un gráfico que es nube de palabras o incluso en otros sistemas de categorías en las que se pueden agrupar esas frases o palabras que fueron más recurrentes. Quería hacer un ejercicio de comparación de grupos entre docentes y estudiantes para ver justamente esa percepción, pero tenemos muy pocos estudiantes, entonces creo que no funcionaría muy bien. Siguiente, profe, porfa. Entonces vamos a construir el documento entre todos. Obviamente es un ejercicio de aproximación, porque esto se requiere de más tiempo, de sentarse uno de manera más rigurosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos los cuatro ítems de la estructura: introducción, metodología, resultados y discusión. Como no nos conocemos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por asignación de la primera letra del nombre que aparece aquí registrado en Teams. Entonces, quienes tienen nombre que comienzan de la A a la F nos van a ayudar con la contextualización del tema, del asunto que estamos tratando hoy, con la formulación del problema y con la justificación del por qué realizar esta investigación. Para la metodología, quienes sus nombres inician de la letra G a la letra N, vamos a ayudar a explicar cómo se hizo la recolección de esos datos y el enfoque del estudio, ¿vale? De la letra O a la T, los resultados. Entonces vamos a interpretar la información recolectada en ese cuestionario que les acabé de enviar a través del Excel para identificar los principales hallazgos. Y quienes inician con la U hasta la Z en su primer nombre, vamos a hacer la reflexión sobre los hallazgos que vamos a encontrar.
Entonces, para eso, yo les envío aquí al chat el enlace que nos lleva al documento de Word. Porfa, profe, ¿me puede ayudar a proyectarlo aquí? Claro que sí, profe. ¿Todos tienen acceso? ¿Está abierto para edición? Por favor, me indican. Sí, yo tengo acceso. Listo. Entonces, miren, la estructura del documento es sencilla. Este artículo de esta investigación, de este ejercicio que estamos haciendo hoy, se denomina Barreras para la Publicación Científica en Docentes y Estudiantes del Programa de Economía de la UNAD, un estudio exploratorio participativo. Allí, pues atendiendo la recomendación que nos hizo el profe, si quieren, profe, le puede modificar allí para no ser Programa de Economía de la UNAD, sino de la UNAD abiertamente. Básicamente los artículos pues deben tener el título, luego la autoría, el número de autores que están participando de esta investigación, la afiliación institucional, que en este caso pues serían, yo lo dejé en un principio muy direccionado hacia los profes de economía, pero ahí pues obviamente lo podemos ajustar, eso es simplemente a manera de ejemplo. Debe llevar un resumen de 150 palabras y luego, profe, si puede bajar, vamos entonces cada uno dentro de los grupos que identificamos. Allí se les está dando cada uno en ese color que se resalta, qué es lo que se debe tener en cuenta para redactar ese primer ese ítem, ¿no? En este caso, introducción, metodología, por favor, profe, puede seguir bajando, resultados y discusión. Entonces les pido que cada uno se ubique y en la siguiente página vamos a abordar entonces un ejemplo, el ejemplo de lo que queremos que se desarrolle. Entonces, este taller colaborativo en la sección de introducción que va en el caso de quienes estamos aquí participando con nombres de la A a la F, ¿qué debemos tener en cuenta? Vamos cada uno de nosotros a hacer un aporte, de escribir una frase de máximo 3 líneas, muy corta, para ir construyendo justamente ese apartado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tuviéramos más tiempo, lo haríamos de manera manual, a través del pensamiento crítico y demás, pero pues ahorita por efectos de la limitación del tiempo, vamos a ayudarnos en herramientas de inteligencia artificial que de hecho son también valiosísimas y deben ser utilizadas así porque es una herramienta que llegó para facilitarnos a todos la redacción. Entonces, tenemos unos prompts allí que ya están. Hay un micrófono prendido con algo, con música. ¿Puede, profe, porfa? Entonces, ¿cómo van ustedes a construir ese texto, esas 3 líneas? Cada uno de ustedes identifique dentro de estas preguntas guía que les pongo allí, la que ustedes consideren más pertinente porque les llama más la atención. Entonces, por ejemplo, Adrián con la letra A dice, yo voy a responder por qué es importante que docentes y estudiantes del programa de economía, en este caso de la UNAD, publiquen artículos científicos. Todas estas preguntas guías nos van a ayudar a estructurar la introducción, que recuerden de problematizar, justificar la necesidad de la investigación. Entonces, cada uno de ustedes elija una de las preguntas con una sola, bueno, si quieren hacer 2 o más, es como decisión de cada uno. Y luego, baje, profe, porfa, otro poquito. Allí les puse un prompt de inteligencia artificial que nos ayuda a poder generar esta información. Entonces, quien lo quiera hacer a través de inteligencia artificial, les pido que copien y peguen en la inteligencia artificial que ustedes usen, ChatGPT, Gemini de Google o en la de Microsoft, no recuerdo cómo se llama la de Microsoft, o bueno, la inteligencia artificial. ¿Sí? Hay preguntas aquí. Discúlpame, ¿ese pedacito está en Word para pasarlo a inteligencia artificial? Sí, todos tienen acceso a este Word aquí. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que les indica el prompt? Que copien y peguen esta frase. Allá había que modificar, profe, programas de economía. Tocaría poner de la UNAD para que quedemos todos sobre el mismo. Y el prompt incluye, él dice, si te proporciono el archivo de Excel con los resultados del cuestionario, utilícelos para el análisis para que la inteligencia artificial entienda cómo lo tiene que analizar. Y abajo dice, responde a la siguiente pregunta. Esa pregunta, pues es la que ustedes van a seleccionar de las 5 opciones, en ese caso que hay para introducción, ustedes ponen la que ustedes quieran responder, ¿sí? Entonces vayan a inteligencia artificial, copian ese prompt, cargan el archivo de Excel con los resultados del cuestionario para que él tenga la inteligencia artificial tenga mejor contextualización, y luego nos vamos al final, profe, del archivo. Ahí viene el ejemplo para metodología, viene el ejemplo para resultados, viene el ejemplo para discusión. Entonces, cada uno de ustedes se ubica, por favor, en la sección que le corresponde. Y luego, al final, si quiere, profe, bajar hasta la última página. Ahí como que se desorganiza por el archivo en línea, pero espero que haya quedado bien. Más hacia el final. Ahí definí específicamente para cada una de las secciones. Viene nuevamente entonces el artículo. Allí ya vamos entonces cada uno a dejar nuestro aporte. ¿Puede bajar, profe, un poquito más? Entonces allí viene un ejemplo. Entonces, en introducción, Adriana, lo que necesito es que por favor escriban su nombre, entre paréntesis, la inteligencia artificial que utilizaron, 2 puntos, y dejen la frase que construye cada uno de ustedes. Como lo estamos trabajando en línea, pues lo ideal es que aquí vaya apareciendo la contribución de cada uno de nosotros. ¿Listo? El ejercicio es sencillo. Yo mientras tanto voy a buscar me voy a la base de Publindex para que revisemos, entonces exploremos la categorización de las revistas y vamos a revisar en una de ellas las directrices para los autores, mientras ustedes están allí. Mientras tanto, pues tenemos una manito levantada de John Palma. No sé de pronto qué inquietud tenga. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Tengo una inquietud grande. De acuerdo al protocolo de la presentación de los artículos, como los distribuyen así, introducción y todo, pero se me convierte en una duda grandísima. Cuando nosotros hacemos investigación de campo, ¿cómo se puede desarrollar? No sé si me hago entender, si se puede desarrollar esa clase de investigación a través de recopilación de artículos científicos de otras, por decir algo, marcos teóricos, estado del arte, infinidades, para desarrollar un artículo científico, o sea, sin tener que ir hasta el campo, hacer trabajos de campo. ¿Esa investigación es válida
o se convierte como que en algo utópico en la investigación? Ya le entiendo, sí. Porque, perdón, profesor Cristian, termino un momentito. Lo que pasa es que a mí me llama la atención ver de pronto a algunos magos que empiezan a desarrollar artículos científicos y yo nunca los veo con el overol, las botas, haciendo trabajos de campo y buscando resultados dentro de la investigación cuantitativa cualitativa. Entonces yo digo, ¿hay posibilidades de desarrollar investigación sentados de un escritorio sin ponerse a aquellos elementos y desarrollar investigación? ¿O estoy equivocado? Sí, profe, lo que pasa es que ahí tendríamos que ir a la tipología de los artículos, ¿no? Entonces tenemos artículos de investigación, que son aquellos en los que yo como investigador presento resultados primarios, que es justamente eso que usted menciona. Ir a campo, que no, a campo no representa ir a las montañas o a los campos agrícolas, pero ir a campo también es esto, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros aquí, identificando información a partir de los actores o de los objetos de investigación. Bueno, en este caso no se debe utilizar objetos cuando trabajamos con personas, pero la población de estudio. Pero hay una tipología de artículos que se conocen como artículos de revisión sistemática, de revisión de literatura, de bibliometría o de metaanálisis también. ¿Y qué es lo que hacen este tipo o qué es lo que plantea uno en este tipo de investigaciones? Recopilar, recolectar la mayor cantidad de información de artículos que han hecho otras personas en investigaciones sobre un tema específico y hacer un análisis de esa información generalmente se utiliza mucho en las tesis, sobre todo de doctorado, para generar los estados del arte o las revisiones de literatura. Realmente hay polémica, profe, si le soy sincero en relación a esto, ¿no? Porque lo que se espera es que uno como investigador pueda generar información primaria. Sin embargo, nuestro sistema colombiano, sobre todo para quienes en las universidades reciben incentivo por publicación, pues el sistema permite que uno pueda tener beneficio económico por ese tipo de publicaciones. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados con el CIARP en las universidades. Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo. O sea, perdón, o sea, profesor Cristian, o sea que el título, perdón, de la investigación lo pueden cambiar por corrección, por revisión, o sigue siendo el mismo, o le dan otra tipología también, o cómo es. Generalmente ellos deben tener revisión de literatura, ¿no? Les voy a mostrar aquí. Artículo de revisión sobre investigación pedagógica. Espérenme, los ubico aquí. Un artículo para poder mostrarles a ustedes. Ay, ¿qué es eso? Permítanme que estoy buscando aquí una revisión sistemática. Qué pena, profesor Cristian. Sí, ya tengo el análisis que usted pidió de la inteligencia artificial. ¿Dónde lo pongo? Es que hay como varias. En la última página, al final, Sí, ahí vienen sí. los apartados. ¿Su merced en cuál está? Ya, en la M. Eso, entonces la M es... O sea, aquí hay un cuadrito que dice pregunta guía específica, aporte, no sé qué. ¿Lo pongo ahí o lo pongo a dónde? Abajo, abajo. Sí, Ah, ya entendí. Ah, ya.
Listo. Me permite, profe, les pongo aquí un ejemplo. Voy a compartir aquí pantalla para mostrarles lo que el profe nos está... Profes, ahí les está... ¿Pueden ver? Sí, señor. Hola. Entonces, esto que les estoy mostrando a ustedes es un ejemplo de una tipología de artículo. Tiene como título Modelos actuales de gestión pedagógica, revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas es justamente analizar conjuntos, un número determinado de artículos de investigación que se han publicado. Solamente para que lo abordemos aquí. Por ejemplo, en relación a lo que decía el profe. Si ustedes ven aquí, dice que el presente artículo de revisión sistemática se apoyó en la declaración PRISMA. PRISMA es una metodología que le establece a uno paso a paso cómo debe ser el análisis de estos documentos. Tiene unos criterios de inclusión, otros criterios de exclusión, hasta finalmente definir un número limitado de documentos que usted va a analizar y ya después usted comienza a hacer la respectiva reflexión. Generalmente estos artículos de revisión, ellos responden a una pregunta de investigación, que en este caso la definen aquí. ¿Cuál es la importancia de los modelos actuales de gestión escolar presentes en las instituciones educativas? Entonces, a partir de esa información primaria, de todos esos artículos que se generaron, ellos van a intentar responder esta pregunta de investigación. Esto sí, profe, se hace literal desde el escritorio, ¿no? Porque usted del escritorio busca los artículos, los organiza, los pone, los pasa al software y que le ayude a analizar. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, nos están mostrando cuáles fueron los criterios de exclusión y de inclusión. ¿Qué decidieron ellos para dejarlos? Que fueran artículos académicos indexados y retiraron todo lo que eran tesis, monografías, documentos que no fuesen publicaciones. Dejaron artículos en inglés y en español y retiraron aquellos que fueran de otros idiomas. Definieron entonces los tiempos de 2020 a 2023 fue la ventana de observación. Aquellos de 2019 hacia atrás no los consideraron porque generalmente se hace una revisión de la información más reciente. Y así fueron haciéndolo. Aquí lo que nos dicen es, porque hace parte de los resultados, ellos encontraron 1088 documentos de entrada a los cuales se le aplicaron esos criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 15 fueron seleccionados. Y a partir de esos 15, entonces fue que ellos comenzaron a realizar la revisión. Aquí entonces ellos describen cuáles fueron los artículos, de qué año, los principales, los resultados que apuntan a responder a esa pregunta de investigación que tiene allá arriba. Y después entonces ellos comienzan a hacer la discusión, ¿sí? La distribución de los documentos, si estaban en Cielo o estaban en Scopus, bueno, eso ya depende cada uno cómo lo plantee. Frecuencias, es decir, en los tiempos, en qué año fue que más se publicó. Generalmente, recordemos que año a año, sobre todo después de la liberación de inteligencia artificial generativa al público, el volumen de artículos científicos se disparó justamente por la inclusión de la inteligencia artificial en la redacción científica, ¿no? Porque ya nos ayuda a avanzar muchísimo más en aspectos que antes nos tocaba hacerlo de manera manual, que requerían de mucho más tiempo. Entonces, en verdad está muy desbordado. Las revistas ya, pues, hoy en día en general tienen filas de documentos por publicar, justamente por el volumen de información que se está generando, que también se está criticando mucho, porque al final lo que se espera de la investigación científica es que aporte directamente a factores de innovación, y realmente lo que se ha considerado es que se está haciendo lo mismo, solo que masificado. Entonces, pues hay unas corrientes, digamos, que critican bastante fuerte esta información. Y bueno, este es un artículo justamente de eso que su merced nos está mencionando. Lo que pasa es que en términos, por ejemplo, de indicadores de producción para CBLAC o para asignación de puntos salariales dentro de las universidades, este tipo de documentación de documentos es permitido. Y en el momento en el que son permitidos, pues se consideran como parte del ejercicio de investigación. Si futuramente tal vez los restrinjan o los limiten, pues ya cambiaría la forma en el que se está trabajando. Esto también, profe, es muy discutido, bastante polémico, pero pues es lo que hay. Y así se está trabajando. ¿Listo?
Muchas gracias, profe Cristian. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, profes? Profe, ¿me puede ayudar a proyectar el documento allí sobre el cual estamos trabajando? Claro que sí, profe. Entonces, vamos a la introducción. Listo, entonces dentro de los aportes que ustedes pues están dejando allí, ¿qué es lo que se espera? Que funciona naturalmente dentro del proceso de investigación, en el entendido de que los artículos de investigación generalmente no vienen publicados por un único autor. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, dependiendo. Hay revistas que limitan, hay revistas que no, y los grupos de investigación pues generalmente son grandes. Entonces, la construcción de un documento de investigación se hace de manera colaborativa, que fue parte del ejercicio que quisimos recrear, ¿no? Entonces, yo contribuyo desde, por ejemplo, la construcción de la introducción. Otra persona que tiene más experticia y dominio del manejo de datos lo hace entonces desde la metodología para explicar cómo fue la colecta de datos, o la persona que maneja mejor los software estadísticos entonces se encarga de generar los gráficos. Quiero ver si profe en resultados si alguien hizo generó algún tipo de gráficos. Miren qué interesante. Entonces dice, la muestra analizada, 19 docentes y 2 estudiantes, aproximadamente 53% de los docentes ha publicado artículos de divulgación frente al 0% de los estudiantes, entre quienes publican 10 docentes, el 40% lo hacen revistas institucionales y 40% en revistas indexadas nacionales. No sé si alguna de las preguntas en resultados incluye la elaboración de algún tipo de gráfico para que también lo podamos poner allí. No, se escucha muy bajito. No, pero está. Sigue, profe, el micrófono abierto. Bueno, sí, dale, continúa. No encuentro quién tiene el micrófono abierto, por favor. Quien tenga el micrófono abierto, por aquí, Sandra. Ya, micrófono. Listo. Les quiero mostrar aquí, perdón, voy a compartir. Pantalla. Ay, pantalla completa, pero no me deja aquí. Tomé dos revistas. Cuando en las páginas de las revistas, generalmente siempre hay una opción de revisar las instrucciones para los autores. En este caso tomé como ejemplo la revista española de pedagogía, y lo que uno hace, justamente respondiendo a la pregunta que nos hace la profe, es revisar primero qué es lo que ellos exigen para poder nosotros comenzar entonces a elaborar o a construir el manuscrito. ¿Cuál es la ventaja de los artículos científicos? Que nos ayudan a sintetizar la información, porque las revistas nos limitan o nos delimitan muy bien el número de palabras. Algunas lo hacen con palabras u otras lo hacen por páginas. Generalmente van de 20 a 25 páginas máximo, es decir, uno tiene que ser muy concreto y muy puntual. Hoy en día se establece muy bien la política de uso de inteligencia artificial en artículos, justamente para poder identificar que hay un proceso de análisis crítico y no que la generación del texto fue toda derivada de inteligencia artificial, ¿sí?
ellos especifican cómo debe ser, cómo se debe construir este documento y cómo esa estructura IMRD debe ser elaborada. Aquí, por ejemplo, hay otro esto es la Revista Colombiana de Educación, donde nos establece entonces que por ejemplo, aquí ya es por páginas, los artículos o los documentos no deben sobrepasar las 20 páginas o los 40.000 caracteres. Dentro de esta extensión tienen que ir los gráficos, las tablas, las ilustraciones, la bibliografía no se cuenta, ellos definen aquí si es carta, el interlineado, el espacio, el tamaño de la letra, cómo deben ir las notas de pie, cómo debe ser la construcción del, en este caso el abstract o el resumen. Y en fin, lo que uno hace es comenzar a revisar esto de aquí, las pautas para el envío del artículo, porque lo primero a lo cual hay que apuntarle. Si uno no cumple con lo que ellos dicen, pues el primer filtro de una vez uno queda eliminado, ¿no? Y lo interesante de hacer el ejercicio es llegar a la publicación. Entonces, la invitación sí es a que revisemos la revista. Yo supongo que nosotros estamos familiarizados con Publindex. Publindex es el sistema de indexación u de homologación del Ministerio de Ciencias de Colombia, es decir, rige para nosotros, para Colombia y toda la implicación legal que esto tiene. Si uno le pregunta a un investigador en otra región, en otro país, en México, en Argentina, por Publindex, ellos posiblemente no sepan qué es eso porque es legislación colombiana. Pero internacionalmente sí digamos que se comparte otros tipos de indexaciones que generalmente están muy ligados a Cielo, a Scopus, a Latindex y demás. Entonces las revistas colombianas entran dentro de una categorización, sin embargo, si ustedes se fijan, el número de revistas es muy limitado para cada una de las categorías. La más alta es A1, que tiene solamente revistas nacionales, solamente hay 7 en categoría A1, y donde más hay es en la categoría C, que digamos es la base del sistema de indexación, donde hay 149. Pero Publindex, que es el Ministerio de las Ciencias, también hace la homologación de las revistas del exterior. Entonces, si ustedes vienen aquí a homologación, uno puede descargar la base de datos de la última que hay vigente, que es la de enero, donde se puede verificar el número de revistas que entran en esa indexación. Lo que quiero es mostrarles. Entonces, miren, aquí este archivo tiene 1831 páginas, como ustedes pueden ver aquí. Están todas las áreas del conocimiento. Viene organizado por lo que veo, no por orden alfabético, porque se mezclan, pero sí creo que vienen por las categorías. Entonces, primero vienen las A1, que son lo que se considera como top en investigación. Generalmente ellas están en idioma inglés, la mayoría, pero también se encuentran en idioma español, en portugués. Cada país, digamos, que le apuesta, y ahorita hay una tendencia, una corriente muy fuerte por apropiación cultural y de idioma, en la que muchos países están apostándole a la ciencia en el idioma al que pertenecemos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, si no hay revistas, uno dice, no encontré revistas en nacionales indexadas que me sirvan para la temática que yo estoy estudiando, pues uno se puede venir aquí a esta base de datos que tiene al final, dentro de las 1800 páginas, tiene 29.669 revistas, que muchas veces uno escucha, ay, es que no encontré una revista. No, es que no hay revistas en mi área. Uno dice, yo creo que es que no ha revisado este listado, porque aquí hay absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo, ¿sí? Aquí solamente para que lo podamos ver, por ejemplo, en esta página así aleatoria, hay en ciencias, esto es como salud ocupacional, hay una revista en salud ocupacional, hay una revista en Revista Canadiense de Adicciones, yo supongo que es en salud, en comunicaciones, en modelación matemático y problemas de ingeniería, en estudios con juventudes o con niños, en proyectos, en administración de proyectos, en ciencias ambientales, en materiales, en biología molecular, esto es oncología, esto es del área de la salud, en cartografía, en neuroregulación, hay de todo, hay absolutamente de todo. Entonces uno viene y busca
Y pues obviamente también dependiendo de la naturaleza de la investigación, ¿no? Muchas veces se tiende a pensar que para que una investigación sea más robusta tiene que tener un número gigante de muestras o de población objeto de estudio, o tiene que tener una inversión también gigantesca en términos de reactivos, materiales del laboratorio y equipamientos para poder alcanzarlas a uno, pero resulta que no es así. Realmente el valor de las investigaciones lo damos nosotros desde nuestros criterios de investigación y sobre todo para responder a esas preguntas de investigación que nosotros mismos planteamos. Hoy en día, las revistas y en general la ciencia está apostándole mucho al impacto social que tiene la investigación, más que anteriormente, sobre todo que se consideraba mucho para el área de las ciencias naturales, los trabajos en laboratorio, en química, en física, pero hoy en día la investigación social y la investigación educativa ha cobrado muchísimo, se ha impulsado muchísimo más que antes. Entonces, en realidad es contar con una buena estructura metodológica que dé cuenta de responder de la manera, digamos, con criterios muy bien seleccionados a esa pregunta de investigación, que se haga un muy buen análisis estadístico con los datos que se tengan, pueden ser muchos, pueden ser pocos. Recuerda que en investigación cualitativa no se tiene en cuenta, por ejemplo, el número de participantes. Digamos que no es que no se tenga en cuenta, no es relevante entendiendo que uno trabaja con seres humanos, por ejemplo, y los seres humanos somos universos inentendibles a lo largo del tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos criterios, ¿no? Y la invitación, profes, con este ejercicio bastante sencillo que hicimos, que queda allí, pues, para quienes deseen continuarlo, porque no se puede perder esta información. Colectamos información valiosísima de una problemática, no una problemática, de una oportunidad de mejora que tenemos enfrente para justamente apostarle a esos indicadores de producción científica en la UNAD. A la cual le podemos apostar. Lo que quise es mostrarles a ustedes que a partir de preguntas de investigación muy sencillas se pueden generar este tipo de ejercicios. Dense en cuenta, en 2 horas generamos una investigación que es totalmente, que cumple con el rigor para ser publicable. Obviamente hay que sentarse a analizar bien ese formulario, hay que tener en cuenta los criterios éticos del uso de inteligencia artificial, pues no lo podemos presentar así porque puede generar todo por inteligencia artificial, eso no es permitido, obviamente éticamente pues no queda nada bien dentro de los investigadores, pero sí que la inteligencia artificial nos facilita mucho el poder estructurar estos tipos de artículos. Entonces, pues, profe, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pues, profe Cristian, la verdad es que sí, más que una capacitación, fue un taller completo de escritura científica y de análisis de información. Entonces, pues, gusta mucho, he visto ya algunos comentarios aquí en el chat y que les ha gustado la información. Les agradezco, por favor, diligenciar la respectiva asistencia. Y sí, efectivamente, el taller que acabamos de desarrollar, pues es un ejemplo claro de cómo podemos llevar a cabo distintas investigaciones y desde cualquier área, desde cualquier ciencia. No sé si, como lo mencionaba nuestro capacitador, alguien tenga una última inquietud para resolverla y de esta manera poder cerrar esta capacitación. Pues por lo visto, profe Cristian, todo ha sido... Profe José Manuel dice, hay una mano levantada. Sí, ok. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Sí, señor. Ok, gracias por su atención, gracias por el taller, me gustó mucho. En lo que yo pienso que se debe hacer énfasis en todo momento la investigación. Mejor dicho, antes de la investigación, es las competencias lectoescriturales que se tengan al momento de abocarla, porque investigar es observar. ¿Y cómo se plasma lo observado si no es escribiendo? ¿Cómo se realimenta o se argumenta
lo que se vaya escribiendo, sino es leyendo. Entonces yo creo que es importantísimo que estos dos factores que van ligados en la palabra lectoescritura se tengan en consideración y se fortalezcan estas competencias si queremos de verdad hacer investigación de calidad. Quería decir eso. Sí, profe, tiene toda la razón. Cuando vamos a la última sección, que no es igual es, digamos que dentro de los pesos es igualmente importante, que es la discusión, sobre todo allí, es donde más se pone a prueba esa capacidad lectoescritora que acaba de mencionar, porque es allí donde nosotros debemos comenzar a generar estos contrastes o estas reflexiones de la información que nosotros estamos generando de forma primaria, ¿no? Y para eso sí o sí tenemos que haber leído otros estudios que nos den cuenta de poder entender esos datos que nosotros obtuvimos. Allí la inteligencia artificial, bueno, hoy en día hay de todo, ¿no? Quien lo quiera pasar por ahí, pues queda a criterio de cada uno. Pero si se quiere hacer el ejercicio de manera rigurosa y estricta, sí parte del ejercicio de lectura para poder entender cómo debo discutir mis datos. A partir del ejercicio de lectura también yo comprendo cómo montar una buena metodología, cómo hacer una buena interpretación, cómo hacer una buena justificación. Pues en verdad que es transversal, lo que usted menciona es claro y fundamental, sí. Aquí digamos que por el tiempo y por hacer el ejercicio y porque sabía que estamos trabajando con docentes, quise ilustrarlo de una forma en la que pudiéramos hacer un ejercicio sencillo a partir de una pregunta o más bien de una observación que nos trajo el profesor Marlio de justamente estas limitantes en publicación científica, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, profe, es fundamental. Gracias por su respuesta. Y yo considero que muchas veces se asume en los grupos de investigación que los estudiantes ya manejan conceptos y no es así. Y yo creo que una de las razones por las que, bueno, en algunos informes he visto que se dicen cuántos estudiantes tienen en los semilleros de investigación, pero no cuántos han desertado. Y yo pienso que una de las razones, me aventuro a asegurarlo, es la baja de competencias lectoescriturales y asumir que los estudiantes las tienen cuando ingresan a esos semilleros, cuando no es así. Gracias, profe. Gracias. Pues justamente ahí surge una pregunta de investigación y se puede hacer el estudio. Fíjese usted cómo resulta, se puede identificar eso a través de un método de investigación. Bueno, profe, pues queda a su consideración. Espero haya sido el agrado de ustedes este ejercicio y cuando requieran, pues con muchísimo gusto. Sí, profe Cristian, no resta más sino darle de verdad las gracias por haber aceptado primero la invitación y segundo por compartir con todos nosotros esa experiencia que usted tiene no solo en la redacción, sino también en la publicación de los artículos científicos para ver si desde el programa de economía pues mejoramos estos indicadores. Al profe Cristian, muchas gracias. A todos los que asistieron a esta capacitación, mil gracias. Si alguien de pronto falta por diligenciar la asistencia, allí en el chat queda. Y pues nada, un abrazo para todos y que pasen un excelente resto de día. Perfecto. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.